Sí, te estoy conociendo. No. ¿Qué más? Y esto que mandó, profe, la tarea es lo que está abajo de lo que usted mandó hoy, ¿no? Los 22 ejercicios. O eso no. La tarea, sí, son hay es un archivo con algo de texto, teoría, y después tiene la parte de ejercicios al final. Que casi todos se hacen con la teoría que está ahí, ¿no, profe? Con las leyes y la fórmula de ahí. Claro, todo lo que todos los ejercicios están en la teoría resueltos. Bueno, no resueltos, sino que la parte teórica están ahí en las páginas anteriores. Bueno, profe. ¿Lo vieron? ¿Pudieron verlo algo? Sí. Yo sí, profe. Disculpe, ¿no? Los ejercicios al final veo que tienen resultados. Pero sí. No todos, algunos nomás. Claro, pero esos resultados son los que nos tienen que dar a nosotros aplicando las fórmulas, profe, o no hay que hacerlo, ¿me entendí cómo? Yo no reviso, o sea, esa guía es de la misma persona que elaboró la teoría. ¿Sí? Claro. Yo no hice la teoría, yo no resolví los ejercicios y tampoco controlo los resultados. Pero no, ¿sí? No, a lo que me refiero, entiendo. A lo que me refiero es que si nosotros tenemos que resolverlo. Claro, ustedes tienen que resolverlo, sí. Ajá. Pero yo, o sea, fui poniendo fórmulas. Usted ha dicho, o tengo que hacer ejercicio igual. No, estamos hablando del trabajo nuevo, Calle. No, es ya me estoy haciendo, estoy terminando el informe, profe, por eso. Lo estoy haciendo. No, sí, está bien. Pero este trabajo no lo va a corregir, profe, los cálculos. Sí, sí, sí. Porque si no, no vamos a saber si hicimos cualquier cosa. No, sí, los ejercicios, eso es lo que quiero decirles. El material que yo les dejé publicado en la plataforma tiene la parte teórica, los enunciados, los ejercicios y tiene resultados. No todos, pero algunos tienen resultados. Nunca se guían por los resultados. Puede ser, en muchos casos sucede, y sucede mucho con libros también, claro, donde el resultado no coincide. Hay errores en los resultados. Entonces, si ustedes hacen el ejercicio, comprueban aplicar la fórmula. Claro, comprueban, aplican la fórmula, le da un valor y ese valor a veces no coincide con el resultado. Entonces, comprueban si lo que hicieron bien, porque muchas veces los resultados tienen errores. No es un montón. No recibo a nadie más. O sea, nuevo, después del informe. ¿Cómo? No es un montón, o sea, no se está haciendo un montón, porque ya el informe fue saturante, la verdad. Sí. Profe, le hago una pregunta. ¿Este trabajo tiene alguna fecha en específico o lo vamos a ir desarrollando y ahí vamos a ver qué fecha le ponemos? Yo las fechas que les dejo publicadas son estimativas, son claro, aproximadas. ¿Y esa fecha la subimos por el pozo o al correo, como venimos haciendo? Pueden mandarla al correo, pueden subirla a la plataforma. Lo que sí, después de... Sí, un minuto. Lo que sí, después de pasada la fecha de publicación, se bloquea la asignación. Entonces tienen que mandarlo al correo sí o sí. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo era su correo? Porque no lo encuentro en la plataforma, en la asignación no me acuerdo. Líneas gruesas y finas. Líneas finas y suaves. Está hasta el final del trabajo, me parece. Claro, porque cuando quiero abrir el trabajo me dice que me aparece un perrito y me dice algo salió mal, no sé qué, vuelve a cargar la página, la cargo y no me deja ver. El correo es líneas finas y suaves. Yo lo que no entendí fue que no sé si usted podrá explicar de la teoría que mandó hoy, el primer ejercicio que está resuelto, ahí hay algo que no entendí, no sé si usted lo puede explicar. Sí, vamos a ver la teoría, vamos a ir avanzando con la teoría para que puedan ir desarrollando los ejercicios. Yo sé que tal vez piensen que es mucho, pero
Más que nada es mucho las materias, su materia y todas juntas, o sea, no, porque nos mandan un montón de tareas. Sí. Igual esto, en la fecha que yo dejé publicada en la plataforma, creo que es, la fecha vendría a ser 17, creo que aparece en la plataforma. Es algo aproximado, no es que sí o sí tenemos que llegar hasta ahí. Bien. Claro, sí, profe, sí es entendible igual. O sea, si es un aproximado, podemos entregarlo unos días después, pero no tantos días tampoco. Si la asignación se bloquea ese día, en todo caso, si yo veo que no llegamos para el día ese, que por supuesto que no vamos a llegar, pero lo pasamos para la semana siguiente. No, profe, o sea, está bien, entendemos lo que nosotros podemos entregarlo, digamos, 1 o 2 días después de que pase lo de la asignación, o como ustedes dicen, la pasamos para la próxima semana. Pero a veces es verdad que lo que molesta es que nosotros no terminamos de hacer un trabajo que los demás profesores, o sea, no específicamente todos, pero siempre como que nos están bombardeando trabajo, 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 entonces se nos van acumulando. Aunque lo estemos haciendo, se nos van acumulando. O sea, nos bombardean todos los profesores con tareas a cada rato. Mire, Sí. profe, con decirle ya de que su informe me llevó 3 días el hacerlo, o sea, 3 días sentado literal con un mate y copiando, sentado, copiando y... Y a mí me llevó toda la semana pasada también. Yo no lo terminé y veo un trabajo de 22 preguntas para no sé cuándo, imagínese. Es para el 17, pero es un aproximado, digo. Pero por eso, o sea, veamos, el trabajo anterior que hicimos ahora, bueno, el primer trabajo que hicimos, que es esa guía de 38 ejercicios, yo puse una fecha, sin embargo, fuimos avanzando y no importaba la fecha, íbamos avanzando en función de lo que iban desarrollando. Lo mismo pasó con el trabajo anterior. El trabajo anterior, yo puse una fecha, pero fuimos avanzando, desarrollando, viendo dudas, resolviendo, y se entregó, ¿me entienden? Pero supuestamente el viernes pasado ya varios habían mandado y entregado el trabajo, porque acordamos de cuándo lo tenían que entregar. Supongamos que haya sido la fecha de entrega hoy lunes, ¿sí? Hoy lunes tenían que entregar el trabajo. Y ustedes dicen, pero todavía no terminé el trabajo y ya me están entregando otro trabajo nuevo. Y supongamos, hoy lunes entregaron el trabajo y hoy tenían clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Resolver dudas. Pero las dudas, hay que resolver las dudas sobre el nuevo trabajo. Claro. No podemos mezclar las cosas. Claro, la cosa es esa, profe, que nosotros mandamos nuestros trabajos para el 17, ya va a haber otro trabajo, pero ya corre por cuenta nuestra eso, o sea, ya está. Ahora, pongamos, nosotros vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo este trabajo que tenemos que hacer ahora, pero llega, digamos, el 10, el 11, que es el último día que tengo con ustedes, y veo que hay muchas dudas y que para el 17 no van a llegar. Bueno, pasamos una semana más. Profe, qué complicado se nos va a hacer ahora con el tema de los proyectos, cuando empiecen o cuando acepten el tema de los proyectos. ¿Ustedes se quejan porque están recibiendo mucho trabajo? Esperen a que inicie esos ¿Con proyectos. quién va a estar usted, profe, en el proyecto? ¿Con qué materia? Ahora no me acuerdo. ¿Con Flores no era usted, profe, con Flores y No. Escuela? No, porque con Flores yo la estaba en inglés también, ¿te acordás? Ah, No sé, nadie dijo con qué materia estaba usted. ¿Nadie dijo con qué materia estaba yo? no, eso lo dice cada profesor, si quiere. Capaz que con alguno que todavía no tuvimos clase, entonces no hemos dicho. La de economía puede llegar a ser. Creo que estaba economía. A ver. Le pegaste, bro. Me parece, no me acuerdo quiénes son. Ahora porque me están mandando mensajes el preceptor.
No me acuerdo yo con quién estaba en el proyecto. Profe, yo tengo una duda con respecto al trabajo nuevo. Los ejercicios que están o sea, los ejercicios que aparecen, ¿no? Hay que resolverlos con las fórmulas mencionadas dentro de la teoría de ahí. Claro. Pero... no, pero eso es el 14, ¿cierto? Porque hay un ejercicio, hay una serie de ejercicios que se usa mucho en termodinámica, que es cuando empezás a trabajar con la ecuación universal de los gases, que necesitas mucho de química. Pero la parte de química vendría a ser todo lo que es masa atómica, número de mol, ¿y qué otra cosa era? ¿Pero eso está en el trabajo, en la teoría del trabajo? Porque yo química no me acuerdo nada, profe. Yo no sé ni dónde tramitaba la periódica, profe, así que imagínese. Van a tener que buscar la tabla periódica. No, pero si usted está pretendiendo que nosotros tratemos de sacar una fórmula por nuestra cuenta de físico, no sé qué cosa, química, olvídese esto. Sigamos con el otro ejercicio mejor. Yo estoy con quinto, no es laboratorio. No me acuerdo. Después me voy a fijar. Sí, usted está con Oyola, me parece que Oyola dijo algo el viernes, ahora que me acuerdo. Oyola Enzo, el profesor de laboratorio no sé qué. No, yo no estoy en laboratorio en esa. Estoy en sexto con laboratorio electromecánico 2. No, pero cuando lleguemos a esa parte del ejercicio 14, que se necesita toda la parte conceptual de química, esto que le digo de masa molar, número atómico, número de mol, yo tengo un ejercicio resuelto a modo de guía con repasos de esos conceptos. ¿Sí? Muchas leyes se utilizan acá, ¿no, profe? Porque ahí estuve leyendo ley de Gay, sería, ¿no? Ley de Gay. Gay-Lussac. Gay, ¿Sí? Es ley de Boyle-Marie Boyle. Se llama ley de Charles. Después Charles y Gay-Lussac. Sí. La ley de Avogadro. La ley de Avogadro. Y se habla mucho sobre el número de Avogadro. ¿Se acuerdan cuál es el número de Avogadro? Ecuación general del estado. Ecuación general de estado. Bien. Ecuación de gas ideal. ¿A qué se refiere con número de Avogadro, profe? Con el N que dice ahí del mol y no sé qué. Sí. N es el número de mol. N es el número de mol. El mol no son todas las sustancias, una cantidad de todas las sustancias, algo así, ¿puede estar? Claro, pero un mol es una cantidad de materia, pero una cantidad de materia muy particular. Claro, de todos los átomos, las moléculas, ¿no? Puede ser todo eso. Claro. Sí. Por ejemplo, un mol reúne una cantidad de ciertas cosas, una cantidad muy particular de ciertas cosas. Puede ser átomos, puede ser un mol de átomos, por ejemplo, un mol de moléculas. ¿Cómo sabemos, profe, nosotros con qué lo tenemos que reemplazar? ¿Y cuánto equivale? Eso, cuando llegamos a ese punto, lo resolvemos. Porque, como les dije, yo tengo un ejercicio resuelto de ejemplo con repaso de conceptos. ¿Bien? Entonces primero nos encargamos solamente de la teoría. Claro, primero encargamos la teoría, pero lo vamos a hacer por partes. Por ejemplo, los ejercicios de la página 8. Bien, esa sería la primera parte. Claro, sí. Creo que es el punto 5. Con lo que vamos a hablar en esta clase de hoy, vamos a tratar por lo menos
capacitados para hacer todo lo de la página 8, o sea, del 1 al 11. Claro, o sea, yo les dejo, y por ahí parece mucho porque son 9 páginas, pero son 7 de teoría, 2 de ejercicio. Hay varios ejercicios, acá figuran hasta de 22, pero tenemos que leer la teoría, vamos a ir avanzando con las dudas que ustedes tienen, no los voy a dejar solos, nunca los dejé solos. Nos va a ir Por acompañando. caso, claro, ¿alguna vez los dejé solos? No, profe, pero por ahí es complicado, ya que La para verdad que nosotros... Su materia es difícil, No, profe, en general. No, yo le soy sincero, mire, para nosotros esto lo que estamos viendo es todo tema nuevo, porque nosotros antes en física y esa Por cosa no supuesto. llegamos a ver temas complejos así. Y por supuesto, estos son todos temas nuevos. Claro, nosotros venimos de un nivel ultra básico, hace como 2 años que no tenemos física. Sí, en el caso de algunos cursos yo química no tuve nunca porque la profe siempre le pasaba algo o algo así que tuve muy poco de esa materia yo. Claro, nosotros tampoco. Química nunca tuvimos. Y en física no hacíamos casi nada, era una definición en pizarrón y Lo bueno es que usted nos da la oportunidad de tener clase virtual y poder llegar a sacarnos las dudas, porque creo que hay otros profesores que serían más, disculpe la palabra, más malos, más porros, en el sentido de que nos dan el trabajo y chau, arreglátela. Ah, sí, oh, sí, 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 sí. Conozco un par de esos igual. Por eso es que yo trato de que tengamos 2 veces a la semana, entonces vamos a ir avanzando viendo las dudas. Yo no puedo dejarlos solo con... Primero, no soy partidario de las clases virtuales, las odio, las detesto. Cada oportunidad que tengo, lo digo. Segundo, les dejo el material de lectura, pero no los dejo solo con el material de lectura. ¿Me entienden? Nos explica el material también. Vamos a ir viendo el material de lectura, lo vamos a ir abordando, las dudas que ustedes tienen, resolvemos, pero también es importante que lo lean ustedes, no se confíen siempre, total, el profe va a explicar, no, tienen que sentarse, leer, marcar las dudas que ustedes tengan y preguntar, entonces también van a ir aprendiendo ustedes por sí mismos. ¿Sí? Más allá de que el profesor odie las clases virtuales. ¿Sí? Ahí está. Bien, creo que ya estamos varios. Creo que ya somos todos. Estamos todos los que siempre nos conectamos. Sí. Bueno, lo único que yo esta semana, el viernes, no los voy a poder atender. Es lo único. Pero no son fijas las clases los viernes, profe, ¿no? Es a veces, no a veces. Claro. Las clases fijas son lunes y martes. Esas son las clases fijas. Igual, esta semana, lo que usted dice, como dijo usted, podemos encargarnos de hacer la teoría. Ya la semana que viene empezamos a ver o sacarnos las últimas dudas de teoría, por ejemplo. Claro, es bueno ir viendo ejercicios, o sea, vamos viendo la teoría y de ahí van haciendo 1 o 2 ejercicios. Supongamos, ¿no? Hoy vemos una ley, ¿no? Hoy vemos una ley, mañana vemos la otra ley y entre hoy y mañana ustedes hacen 1 o 2 ejercicios. ¿Por qué? Claro. Porque cuando ustedes hacen ejercicios es cuando se revelan problemas. Claro, la práctica. Claro. Cuando ustedes hacen toda la parte de ejercicio es cuando se revelan problemas. No míos, sino de ustedes, al entender y tratar de hacer los ejercicios. Porque tienen que ver de nuevo qué significa cada una de las variables, entonces tienen que ir a leer, marcan, subrayan, vuelven. ¿Se entiende? Entonces, ahí al resolver ejercicios es cuando surgen dudas. Por eso no es todo teoría lo que yo les doy. Si no, bueno, sí, podemos aprender todas las leyes de memoria y listo.
Pero esto que iniciamos hoy, no lo iniciamos hoy. Lo que iniciamos la semana pasada, las clases anteriores, con el primer trabajo de temperatura, calor, transmisión de calor, conducción de calor, todo eso forma parte de lo que es termodinámica. Hasta ahora ustedes han aprendido una ley de la termodinámica, que es la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál sería esa? La ley del intercambio de calor. Sí, pero ya me acuerdo. Ya tengo la propuesta y le digo, después de trucando. Era algo sobre que... No me acuerdo que decía algo de cuanto más conservación de caliente- energía, pero el resto Sí, es algo sobre la conservación de energía. No, el segundo principio de la termodinámica. Claro, y ahí intercambia calor, ¿no? Algo así puede ser. El intercambio de calor y la conservación de la energía. Intercambio de calor. El intercambio de calor podría ser del principio cero de la termodinámica, porque es cuando una sustancia caliente a alta temperatura, ¿sí? Ustedes tienen un recipiente con agua, como mi termo, que tiene agua para el mate. Yo le agrego, o sea, si está muy caliente, ¿qué es lo que hacen cuando van a tomar mate? La Se abrimos, calienta el termo. Claro, pero si está el agua hervida, se abre la tapa. normalmente le sacan la tapa, dejan que se enfríe. Entonces, Sí. al ¿Y eso no sería transmisión de calor, profe? sí, es un tipo Creo que de es transmisión de calor. Al sacar la tapa es un tipo de transmisión de calor. Claro. Pero a lo que yo voy es lo siguiente: el agua en el interior tiende a disminuir su temperatura porque va a equilibrarse con la Con la- temperatura del ambiente. del aire. Pero conserva su energía, eso es. Por eso se llama conservación. No, veamos así, dos cosas. Primero, el principio cero de la termodinámica habla de que una sustancia a mayor temperatura tiende a equilibrarse si se mezclan con otra sustancia. Con una de menor. Claro. Entonces, ustedes toman el termo a 100 grados centígrados y le agregan un vaso de agua a 5 grados centígrados, los dos volúmenes van a mezclarse, pero la temperatura final de los dos va a ser la misma. Claro. Eso es equilibrio térmico, profe, no tiene nada que ver. Eso es un equilibrio térmico, que es el principio cero de la termodinámica. El primer principio de la termodinámica es que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y ahí es donde entra que el trabajo es una forma de energía. ¿Sí? Te voy a dejar... Profe, tengo una duda. Ahora que usted habló de termodinámica, porque las consignas del informe no estaba, pero yo eso lo leí en unos archivos que usted había pasado. Entonces eso en el informe lo tenemos que agregarlo, la termodinámica, porque o sea, en el enunciado no estaba. Pero ahora que usted lo nombró y yo lo vi en el libro, no sé si hay que ponerlo. No, solo lo que le pide el enunciado nada más. Vale. ¿Saben qué es el Joule? Una unidad de energía, Una unidad de energía. ¿Y saben quién fue Joule? un científico. Sí, fue un científico. Todos fueron Él científicos. descubrió eso de la relación entre el trabajo mecánico, ¿no? Y él, sí. Así es. Él descubrió la relación entre el trabajo mecánico y el Eso es la teoría del calor, profe. Él y otros más, pero él en principio lo logró terminar. Él encontró la relación entre el trabajo y la energía. Profe, habla de James Prescott. No, de Spurs. De Joule. Pero no es James Prescott Show. Ah, es que no le conozco el nombre. Para picante. No, No, busqué la bibliografía, claro, sí. No, bueno, lo que pasa es que yo no tengo una relación de confianza con él, por eso solo lo trato con el apellido. ¿Qué pasó?
Bien, les dejo un PowerPoint para descargar. Bueno, Es sobre la relación entre el trabajo y la energía. Ahí cuenta y explica cómo fue el experimento que hizo Joule para encontrar la relación entre ambos. En fin, el trabajo es una forma de energía, o la energía es una forma de trabajo. La cuestión es que una se transforma en la otra. ¿Sí? Por ejemplo, un auto se va moviendo con una determinada velocidad, entonces tiene una energía cinética. Cuando ustedes pisan el freno, ese automóvil se detiene. Su energía cinética va disminuyendo. ¿Cómo? La energía disminuye. Claro. Entonces, la energía que va perdiendo el automóvil a medida que va disminuyendo su velocidad, se va transformando en calor en la pastilla y en el disco de freno. el disco de freno. ¿Sí? Entonces, siempre a algún lado va a parar la energía. En algo se transforma. Otra forma de energía puede ser, o trabajo, tranquilamente, que es una forma de energía. ¿Bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a empezar con este trabajo. Una ventana. Bien. Este es el trabajo de hoy, o la parte de teoría. Hice unidad 2, la autora. Bien. Entonces, hay repaso de conceptos. Distingue gas y vapor. Bien. Hace esa distinción entre las dos cosas, entre gas y vapor. Por ejemplo, distingue el vapor de agua como vapor de agua y gas. Tranquilamente, el vapor de agua podría ser, es un gas, ¿cierto? ¿Cómo un vapor puede ser sólido, profe? O sea, puede estar en estado sólido un vapor. No es que esté en estado sólido el vapor, sino que a temperatura ambiente, o sea, salta de un estado al otro sin pasar por el líquido. Por ejemplo, la naftalina. ¿Cómo sería, profe, la naftalina? ¿Nunca vieron la naftalina? Son unas pelotitas así. Sí, yo las vi, pero no sé. Claro, son unas pelotitas así blancas con ¿Las un que se logo usan en muy el particular. baño? Las que se usan en el colegio. placar, en los baños de la escuela, así. Ah, Es en estado sólido, la naftalina, en estado Pasa sólido, líquido. pasa directamente al gaseoso. Cuando ustedes sienten el olor, le sienten el olor, es porque esa sustancia de estado sólido ha pasado al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. ¿En forma de vapor pasó? Claro, pasó del sólido al vapor, del sólido al gaseoso. Acá lo que dice es que el vapor, sustancia que se encuentra en estado líquido o sólido a temperatura y presión normal, y se transforma en estado gaseoso cuando se modifican una de estas dos variables. ¿Bien? La naftalina es la que está en estado sólido y a temperatura ambiente y pasa directamente al estado gaseoso, como les decía, sin necesidad de ir al líquido. Vieron que el agua va del sólido al líquido y después del líquido al gaseoso. claro, es como que Sí, la sí. cocina, digamos, al echarle agua, empieza a evaporarse y suelta ese olor. No solo cuando le echan agua, simplemente al estar suelta. Al estar suelta. Claro, porque la naftalina, ustedes la vieron muchas veces en el baño,
Yo la naftalina la vi en los placar porque se usa como un insecticida contra la polilla. Claro, para que no se apolille la ropa. Claro, sí. Ah, porque eso puede ser que viene dentro de las camperas y guardarlo en las zapatillas. Está bien, No, eso es otra cosa. Ahora le muestro lo que es. Eso. Ahí volví. No sé si me pueden ver. ¿Me pueden ver? Sí, se lo ve, profe. Bien. Eso que usted dice, que vienen dentro de la zapatilla, son estas bolsitas. Sí. Bien, estas bolsitas, no sé si alcanzan a leer, dice... Es para la sin humedad, imagen. Claro, Claro, esto absorbe la absorbe la humedad. humedad. Esto absorbe la humedad, seca el ambiente. Esto se usa a mayor escala, por supuesto, en la industria para secar el aire antes de meterlo en un circuito neumático. Por supuesto, no así en bolsitas, ¿no? Simplemente se usa en mucha mayor cantidad y a gran escala. Absorbe la humedad del ambiente. ¿Están envasados? Sí, sí, porque la bolsita es como, Una especie de tela. claro, parecido a los saquitos de té. Ah, claro, permite entrar la humedad, pero sin sal. Así es. Bien, entonces, bueno, acá tenemos después toda la parte de volumen con las unidades y las equivalencias entre ellas. Presión. Lo otro que tendrían que leer es el experimento de Torricelli. Gracias a él tenemos esta unidad 760 torr. Y cuando digo 760 torr, me refiero a Thor, no al dios del trueno, ¿verdad? Ah. Es la abreviatura de Torricelli. Las 760 milímetros de columnas de mercurio. Así es. ¿Por qué? Porque el experimento de Torricelli es en función de esa columna de mercurio. Sería bueno si buscan el experimento de Torricelli para que vean cómo y en qué consiste dicho experimento. Después está todo lo que hace a temperatura, que si bien la temperatura no puede indicar que un cuerpo tenga más calor que otro, simplemente lo único que dice es que está más caliente que otro. No dice que a mayor temperatura contenga mayor cantidad de calor. ¿Me entienden? No. Profe, ¿me puedes sacar una duda con el tema de las temperaturas? A ver. 0 grados Celsius es igual a 32 grados Fahrenheit. Sí. Y a la vez igual a 273 grados Kelvin. Sí. O sea que nosotros podemos, o sea, digamos, si estamos en una temperatura ambiente de 20 grados, ¿seguirían siendo lo mismo con Fahrenheit o Kelvin o terminaría siendo, no sé, 200 y algo Kelvin y terminarían siendo, no sé, 50 y algo Fahrenheit? Bien, veamos así. Yo tengo 1 metro. ¿Sí? Ok. Bien, tengo 1 metro. Si yo lo divido en 100 partes, ¿qué voy a obtener? Centímetros. 100 centímetros, ¿cierto? Sí, profe. Bien, ahora, si yo al metro, en lugar de hacer 100 divisiones, hago
212 divisiones van a ser centímetros. No, No, va a ser Otra cosa. Otra cosa, milímetro, décima de milímetro. No, tampoco, porque el milímetro, yo tengo milímetros y al metro lo divido en 1000 partes. Claro. No, Pero entonces, si yo al metro lo divido en 212 partes, no voy a obtener ni centímetros ni milímetros, sino que la unidad va a ser diferente al centímetro. Claro. Es como si tuviera un calibre. ¿Vieron el calibre en una escala en centímetros, la otra escala en pulgadas? Claro. Las pulgadas no van a coincidir con los centímetros, porque yo voy a tener 10 pulgadas y voy a tener 25 centímetros. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede con Fahrenheit y Celsius? Fahrenheit, cuando ideó su escala, él hizo 180 divisiones, en lo que Celsius hizo 100 divisiones, en el mismo largo. Claro, pero cada unidad va a ser diferente. Claro, entonces, si yo de Celsius subo 20 grados centígrados, en Fahrenheit no va a subir de 32 a 52, porque son diferentes las unidades. ¿Se entiende? Sí. sí, se entiende. Claro. Bien. Pero sí coincide entre Celsius y Kelvin. ¿Por qué? Porque cuando se ideó la escala de Kelvin, este era Lord Kelvin, trabajó junto con la persona que ideó la escala de Celsius, que no me acuerdo quién era. Entonces trabajaron los dos juntos. Por eso es que en las dos usan el mismo tipo de unidad. Es decir, de 0 a 100 en Celsius, de 273 a 373 para Kelvin. O sea, igual lo divido en 100 partes. Claro, las unidades eran las mismas. Pero con Fahrenheit y Celsius no. Lo mismo pasa entre Fahrenheit y Rankine. Profe, y ahora... Yo en el trabajo había puesto esa escala, profe, y después la saqué porque no era de las más comunes y se me complicaba, entonces la saqué. Sí, sucede así. La escala Kelvin es absoluta, la escala Rankine también es absoluta, pero vieron que Fahrenheit se usa en todo lo que son anglosajones, inglés, estadounidense, todo ello usan escalas Fahrenheit. El resto del mundo usa la escala de Celsius. ¿Eso por qué, profe? Porque en la unidad de medida lo mismo, usan por ejemplo millas y eso ya. Sí, se quedaron porque no formaron parte de las nuevas convenciones que empezaron a surgir en Europa. Decidieron conservar como estaban, pero marcaron unidades. Por ejemplo, el pie. ¿Qué otra cosa? El pie, las pulgadas, los codos. La pulgada que es 25,4. Claro. En Inglaterra, la pulgada es esta distancia, la pulgada, ¿sí? Pero en Inglaterra era esta distancia de la mano del rey. Igual que el pie, la longitud del pie, también era la distancia del pie del rey inglés. Pero cuando el rey moría, asumía un nuevo rey, tenían que cambiar todas las unidades. Entonces, decidieron mantener un valor estándar también cuando surgió todo esto de metros, kilómetros en Europa. Bueno, acá tenemos lo que habla o a lo que se refiere con las leyes de los gases. Esta de Boyle, la ley de Boyle, es
temperatura constante. Bien, veamos. Todas estas leyes marcan una relación entre un estado inicial y un estado final. ¿Sí? ¿Cómo sería eso, profe? O sea, marcar un estado inicial y un estado final, o sea que como inicia, termina, de por sí, o sea, todo correlativo. No, cómo inicia y cómo termina, sino lo que yo tengo es un gas en un estado bajo ciertas condiciones. Yo cambio esas condiciones, va a cambiar el estado en el que se encuentra el gas. Veamos así. ¿Saben qué pasa con el gas cuando aumenta la presión? ¿Se altera la molécula? ¿Pero qué sucede con el gas? Se comprime más. Se comprime. Bien, entonces su volumen se reduce. Sí. ¿Entienden? Sí. ¿Se acuerdan que yo estaba dentro de un recipiente del mar? Si estoy en la superficie del océano, la presión que sufre es la atmosférica. Entonces, el volumen de mis pulmones es un valor, ¿verdad? Como el que tengo ahora. Pero si yo me voy sumergiendo dentro del agua, la presión del agua empieza a comprimir los pulmones y los pulmones se van a hacer cada vez más chicos. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si yo estoy en el fondo del mar, supongamos, yo estoy en el fondo del mar, ¿qué es lo que hace un buzo para respirar en el agua? Tiene el tubo de O bajo el oxígeno. agua. Tiene tubo de oxígeno. El tubo ese de oxígeno que se coloca tiene una válvula que le permite respirar a medida que esté más profundo en el agua. Entonces, supongamos que esté a una presión de 5 bar, ¿no? Que esté sumergido en el agua y esté a una presión de 5 bar. El tubo ese de oxígeno tiene que permitir la salida de aire para que ingrese en los pulmones y yo pueda respirar. Entonces mis pulmones a esa profundidad tienen una presión de 5 bar. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, o sea, no está a presión normal. No estaría a una presión Como normal. dice en otros ejercicios que está a presión normal. Eso. Claro, entonces cuando yo voy saliendo y voy yendo cada vez más arriba, si el buzo no libera aire, la presión del agua que comprime los pulmones va a ir disminuyendo, entonces los pulmones se van a ir hinchando. ¿Se entiende? Porque no hay una fuerza que los comprima en su tamaño normal. No, porque no liberó todo el gas que tiene adentro, entonces, Claro, al llegar a una atmósfera normalizada, el gas de por sí, todo ese gas comprimido se va a expandir y va prácticamente a ocasionar que el pulmón explote como un globo. exacto. Eso es lo que sucede. Por eso cuando ustedes vean las películas, los buzos cuando empiezan a salir, empiezan a hacer muchas burbujas, porque empiezan a liberar toda la mayor cantidad de aire que puedan a medida que van ascendiendo. Y no lo hacen de golpe, lo hacen en forma suave, paulatina, progresivamente, hasta que llegan arriba. Esos cambios entre un estado y otro, es a lo que me refiero entre estado inicial, estado final. ¿Se entiende? Claro, sí, son totalmente distintos del estado inicial y el estado final. Bien, yo tengo un sistema que vendría a ser el aire dentro de los pulmones. Ese es un sistema. En el fondo del agua, en el estado inicial. Cuando está en la superficie, se encontraría en el estado final. Pero el sistema vendría a ser todos los pulmones. O veamos desde el punto de vista de la mecánica. Yo tengo un cilindro al que comprimo. Cuando lo comprimo,
la presión interna aumenta, pero el volumen disminuye. Claro. Pero Entonces, llega a cierto punto porque no lo deja comprimir más de cierta cantidad, digamos. No sé, hay que ver si se puede o no se puede comprimir. Los gases no se pueden comprimir infinitamente, o sea, un montón. Se pueden comprimir y se pueden comprimir bastante. Por ejemplo, un motor naftero, se dice un motor naftero, los que usan nafta me refiero, ¿no? Tiene una relación de compresión de 10:1. Es decir, que el volumen inicial se comprime hasta la 10ª parte. ¿Bien? El motor de mi moto se comprime hasta 11 veces. En un motor de ciclo diésel, un motor diésel que no tiene turbo, se comprime de 18 veces a 1. ¿Y qué cambia en uno y en otro? Si yo puedo comprimir de 9:1, de 10:1, de 11:1, puedo comprimir el comprimo más rápido. ¿Cómo? Que el turbo actual el comprimo más rápido. No, sin turbo, nada de turbo, son otras cosas. Con turbo es otra cosa totalmente diferente, por eso, sin turbo. Cuando yo tengo que comprimir un motor diésel de 18 veces a 1, lo que cambia entre las diferentes relaciones de ¿La compresión, cilindrada, profe? no las cilindradas, sino lo que cambia es las resistencias de los materiales con los que están formados cada uno de esos motores. En resumen, un gas lo podría comprimir siempre y cuando a mí el material con el que construya ese compresor me lo permita. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Mucho depende de eso. ¿Cuánto es lo que a mí me permite comprimir? Va a ser de cómo esté constituido ese compresor. Claro, depende de los materiales, pero los gases en sí siempre se pueden seguir comprimiendo. Sería algo así. Pero va a depender del material. Claro, se pueden comprimir. Solo que hay ciertas condiciones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, yo puedo tener un gas, ¿sí?, en un recipiente así, lo voy a comprimir, pero si hago ciertos cambios en las condiciones esa de compresión, ese gas va a pasar al estado líquido, porque voy a ir aumentando tanto sus valores de presión que a mí me va a permitir realizar un cambio de estado. O sea que un gas al comprimirse demasiado puede llegar a ponerse a estado líquido. Sí. Y eso está en el libro este que le pasé del Quadri. Solo que no lo dice así, simplemente hay un gráfico que muestra el triple, un punto triple, se llama así, punto triple. Donde está un punto triple, sale una curva para arriba, una curva para un lado, una curva para abajo. Profe, disculpe, ¿no? En ese gráfico se representaría el valor, ¿no?, de lo que estamos hablando. Claro. Entonces, ahí también habla y muestra que habla de las presiones de vapor. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de la presión de vapor, que es de la parte de la fase líquida que tiende a irse a la parte de la fase gaseosa? Sí, lo de la evaporación, como en el ciclo del agua. Claro, así es. Y hicieron, tenían que hacer, o si querían, era opcional. Eso de poner un recipiente con agua, marcar el nivel del agua y dejarlo en la mesa. Sí, se evapora después, a los días. Van a ver que claro, el nivel de agua va a ir disminuyendo. Porque hay ciertos cambios en la presión atmosférica. Profe,
¿Sí? Volviendo al ejemplo, digamos, si nosotros colocamos o intentamos igualar la presión del pulmón con lo que te estaba hablando de la cilindrada. Sí. 10 en 1. Nosotros, si digamos el estado inicial, o sea, desde el comienzo hasta el final, como te dijo que son dos cosas diferentes, en el comienzo hacemos cierta presión en la cilindrada, pero si nosotros vamos al pulmón, el pulmón al estar en una atmósfera muy baja o a una gran presión bajo el agua, se comprime, bien, se comprimió el cilindro y el pulmón. Luego nosotros en el cilindro, al haber una chispa, detona y se abre el escape. Entonces deja salir todo ese, digamos, dióxido de carbono, todo el gas, y nosotros iríamos haciendo eso, pero con el pulmón sería diferente, ya que lo vamos haciendo a un ritmo y mientras vamos subiendo la atmósfera. O sea, en el cilindro ocurre de repente, que se puede decir, y los pulmones humanos van haciéndolo por ritmo. Mientras Pero los pulmones no explotan, o sea, no hay una chispa que explota. Claro, lo que pasa es que sabía que no tenía que hablar del auto. Lo que sucede es lo siguiente. En el motor del auto, de un auto, un motor, yo tengo una fase de expansión, de admisión, donde absorbe una mezcla de aire y combustible. Cuando eso se comprime, si bien incrementa su presión y temperatura interna del gas, pero hay una chispa que inicia una combustión en ese interior. La combustión lo que hace, aparte de convertir materia, de convertir combustible y aire, lo convierte en dióxido de carbono y agua. Por eso hay una reacción química. Aparte de esa reacción química, hay una liberación de calor. Claro, también hay energía térmica. Claro, entonces esa compresión, cuando termina la compresión, digamos, se produce una liberación de calor producto de la combustión, que lo que hace es incrementar la presión interna del gas para que lo empuje hacia abajo. ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. ¿Por qué? Yo, al comprimir un gas, lo que estoy haciendo es reducir su volumen, incrementar su presión e incrementar su temperatura, digamos. ¿Bien? Cuando lo comprimo. Para que esto a mí, si yo, a ver, veamos así, yo me empujo, ¿sí? Cuando dejo de aplicar esa fuerza, ¿qué va a pasar? Se va a liberar todo de nuevo. Claro, y lo empuja para afuera. Nunca una jeringa, si ustedes agarran una jeringa, le tapan el agujerito acá y empujan esto de este lado, van a comprimir todo el gas en el interior, ¿sí? Cuando lo suelten, va a salir disparado el pistón, digamos, interno de la aguja, de la jeringa. ¿Por qué? Porque yo al comprimirlo estoy haciendo una fuerza para que incremente la presión interna del gas. Cuando dejo de aplicar esa fuerza repentinamente, este gas con su presión interna va a expandirse. Entonces, la fuerza que yo le entregué, el trabajo que yo desarrollé al comprimir, cuando lo suelto, este gas me entrega ese trabajo. Pero en el caso de los motores, en el interior del motor, cuando el pistón llega arriba, podría descender solo, pero recibe calor, producto de la combustión, recibe calor, y ese calor es el que empuja con mayor intensidad el pistón hacia abajo. ¿Me entienden? Sí, se entiende. Bien. Porque el calor también es una forma de energía, por eso. Claro. Entonces tiene que recibir energía de algún lado y lo recibe de la combustión. Ustedes vieron lo que es combustión en higiene y seguridad. Sí, sí, lo vimos a finales de ese año. En la parte de incendio. ¿Bien?
Entonces, esta ley de Boyle-Mariotte, más allá de todo lo que dice acá, es todas, perdón, por eso le hablaba, que todas estas leyes, la ecuación de estado, todo, marca relaciones en un estado y relaciones entre un estado inicial y un estado final. ¿Sí? Entonces, Boyle lo que hizo fue una relación que habla sobre el volumen, cómo disminuye el volumen cuando aumenta la presión. Que era lo que les decía, ustedes agarran una jeringa, la aprietan acá para que no pierda, y yo de este otro lado la empujo. Entonces, cuando la estoy empujando, estoy aumentando la presión con la que comprimo el gas, entonces el volumen se reduce. Eso es lo que dice Boyle. Bien. Pero esto tiene una particularidad que se realiza a temperatura constante. ¿Sí? Entonces, acá tengo presión en el estado 1, presión en el estado 2, volumen en el estado 1, volumen en el estado 2. ¿Qué significa esto? Que si tengo presión en el estado 1, lo multiplico por el volumen en el mismo estado, me da igual a una constante, que se le llaman K. Esa constante también es igual al estado 2, al producto de la presión y volumen en el estado 2. Esa constante no tiene nada que ver con la que vimos cuando vimos lo de elasticidad, ¿o no, profe? No es la misma. No, este es otro tipo de constante. Otra acá, porque era acá la otra igual. Claro. No, esta es otra constante. Pudo ser lambda. A ver, ¿qué otra letra puedo usar? C, para decir que es constante. O directamente haberle puesto T. Ah, no, pero T de temperatura. Cualquier letra. Mientras sepamos que es una constante. ¿Está bien? Sí, ¿Qué significa? ¿A qué me refiero con decir constante? Aunque en cualquier tipo de estado donde estemos va a seguir siendo igual, no va a cambiar. Exacto. Entonces, esta curva que se ve aquí, ¿la ven? Sí. Bien. Si yo marco otro valor de presión, o sea, para la presión, un valor cualquiera, me va a originar un valor de volumen. Y como tiene que mantenerse constante, va a marcar un punto sobre la curva. O sea, presión 3, volumen 3. Igual que Claro. volumen 3, presión 3. Claro, para un valor de presión, supongamos que en lugar de comprimirlo, al incrementar tanto la presión aumentó a la mitad del valor. Entonces, el volumen va a cambiar. No proporcionalmente, simplemente va a cambiar en relación con la curva. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Bien. Esta curva esta curva que rige el estado entre el 1 y el 2 es lo que se conoce como isotérmica. Esta temperatura se va a mantener constante. Veamos así. ¿Vieron? Necesito una jeringa. ¿Vieron de la que le hablaba de la jeringa? Sí, profe. ¿A qué temperatura creen Sí. que esté el aire en el interior de esa jeringa? ¿Ambiente? Ambiente. Bien. Entonces, yo estiro, se llena de aire. Bien. Ahora, aprieto, cuando la comprimo, ¿a qué temperatura seguirá estando? Aumentó, puede ser, porque No, Ambiente. ambiente. Porque según Boyle, este cambio de estado se está realizando a una temperatura constante. Claro, no es. está bien. Entonces, claro, la condición de Boyle es que
yo tengo que comprimirlo lentamente para que la temperatura interna del gas no cambie y se mantenga al valor del ambiente, como estaba originalmente. Claro, si nosotros lo hacemos muy rápido, podría llegar a cambiar su temperatura. Claro, como sucede con el inflador de la bicicleta. Que acá está diciendo cuando se presiona el pistón del inflador de bicicleta, el volumen interior del inflador disminuye. O sea, ese Sí. es un ejercicio ejemplificado. Claro, entonces yo disminuye, ahí voy a tener las 3 variaciones, que es otra ley que viene. Voy a tener las 3 cosas que van a variar: presión, volumen, temperatura. Profe, disculpe, ¿me puedo retirar? Tengo que llevar a mi hermanito a la casa de mi viejo ahora. Sí, nosotros ya terminamos por ahora. Hasta acá lo dejamos. Sí, porque yo me tengo que retirar. ¿Me puedo hacer una consultita rápida, profe? Gracias, profe. Nos vemos en la clase. Chao, hasta mañana. Sí, dígame. No En sé el si... trabajo veo que... Sí, diga. No, quería saber si alguien más quiere retirarse, no hay problema. Nosotros queda su consulta y terminamos. En el trabajo veo que las primeras 2 preguntas son teóricas y la segunda, la segunda parte dice cuáles son los elementos químicos que se encuentran en estado gaseoso en condiciones atmosféricas normales. Esos son los gases nobles, ¿no? Ponemos esos. ¿O no es eso? No necesariamente los gases nobles, solo los gases nobles. ¿Cuáles otros pueden ser? Hay elementos, ahí en la tabla periódica distingue con colores diferentes los 3 elementos, o sea, las 3 fases, los 3 estados de los elementos. Sí. Algunos están en color verde, creo, depende de la tabla periódica. ¿La tabla, profe? ¿Que se le diga? ¿Cómo? ¿Necesita la tabla? La tengo acá. A ver, ¿puede compartirla? Es que estoy por el celular, o sea, la tendría por imagen, prácticamente. Sí. Acá. Ahí estaría, profe. Ahí lo muestro. No sé si llega a ver. Esto es el correo. Ah, tenés un montón de periódico. Como se debería, pero bueno. Bien, mostrame ese color medio... ¿Naranja? Sí. ¿Necesitan los gases inertes? No, esa lista de gases inertes que es la última columna, no. Donde está el... Ah, ahí está. Estos carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, fósforo, azufre, cloro, esos son gases. Todo lo que están en ese color son gases a temperatura normal. ¿Qué color veo, profe? No veo nada yo. El que es tipo rosado, José. Esos. Claro que dice... Sí. ¿Viste la columna esta? Perdón. ¿Viste los elementos que figuran como carbono, nitrógeno, oxígeno? Sí, profe, lo estoy viendo. Sí. Esos son gases. A temperatura ambiente normal. Sí. Todos los elementos que compartan el mismo color son gases. Bueno, profe. Entonces con esto resolvemos, o sea, colocando toda esta cantidad de gases, estaríamos resolviendo el primer ejercicio, o sea, la parte teórica. ¿El flúor también o no, profe? Todos los gases tienen que mencionar, todo lo que estén como gases. A ver, mostrame el medio de la tabla, hay un dibujo de un cuadrito con el elemento químico, creo que es carbono. Carbono, ahí está. Ese. Bueno, ahí tiene una llave que indica el color y a qué estado corresponde, si es sólido, líquido o gaseoso. Sí, me tengo que comprar, tengo que buscar una por internet porque la mía se rompió el año pasado. Bueno, claro, ahí dice verde, gases.
blanco gases inertes, azul líquidos y negro sólidos. Claro. Bueno, yo hace años que no tengo tablas periódicas. Hay unas tablas periódicas muy buenas que vienen con dibujo de cada... Profe, ¿déjame compartir? Sí, gracias. Profe, entonces con esa cantidad de gases ya podríamos, o bueno, podríamos ir nombrándolos y armar la primera parte de la teoría, o sea, el primer punto de la teoría. Sí. Acá hay una tabla periódica. Ahora les paso el enlace. ¿Se querían ir? Más o menos, profe. Profe, cuando dice isométrica, ¿qué significaría cuando dice que la variación es isométrica? Isométrica a volumen constante. Ah, está bien, es que estoy leyendo el ejercicio de investigación. Una transformación, tenés transformación isotérmica, que es la de Boyle, que acabamos de ver. La isométrica es a volumen constante, tiene otro nombre. Isobárica o isocórica es a presión constante. No, isobárica sí es a presión constante. Y la última es adiabática. Eso ya mañana vamos a terminar con esas transformaciones. Ahí les dejo un enlace de una tabla periódica. Bien. Gracias, profe. No, profe, yo ya termino esos puntos teóricos, así que bueno, gracias. Bien, entonces mañana continuamos con las 3 transformaciones que faltan. Bueno, hasta luego, profe. Hasta mañana. Hasta mañana.